Dios le bendiga grandemente y dirija su ministerio, sobre todo esta gran responsabilidad de dirigir, ¿verdad?, la Unión Venezolana Occidental. Le decía que estamos básicamente entrando ya en materia del Evangelio, ¿verdad? Vamos ahora a estudiar los detalles de cómo el Evangelio viene a confrontar el problema del pecado, y el primer contraataque del Evangelio al problema del pecado es la cruz de Cristo. Y vamos a ver la cruz de Cristo como el vehículo de nuestra justificación. Y antes de dar inicio, ¿verdad?, al tema de esta mañana, también quiero presentarme delante de nuestro Dios para pedir su dirección. Querido Padre bueno, queremos agradecer grandemente el descanso que tú nos permites tener. Gracias por la linda oportunidad de permitirnos estudiar tu palabra, abrirla y ver los grandes principios sobre la salvación que tú tienes para mostrarnos cada día. Bendice de manera especial todo el equipo de líderes que está con nosotros. Bendice cada hermano conectado. Bendice cada ministerio aquí representado, cada familia, oh Dios. Y te pedimos en esta hora que tu presencia esté con nosotros y permanezca para siempre a nuestro lado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el día de ayer hablábamos en forma parabólica, ¿verdad? De el amigo eh, eh, pecador, ¿verdad? Llamado Ricardo, en este caso. Lo mismo se puede llamar Jorge, se puede llamar Modesto, se puede llamar Juana. Y este señor, que es adicto al pecado, ¿verdad?, tiene dos problemas fundamentales. Al igual que el alcohólico John, que es adicto al alcohol, pero al mismo tiempo tiene un problema de un hígado colapsado y está condenado a muerte, pues Ricardo es pecador y al mismo tiempo ha perdido su vida eterna. Las ofensas de sus pecados han provocado su condena a muerte eterna. Y la gran pregunta que nos hacíamos es, una persona en esta condición, ¿qué necesita primero? ¿Necesita empezar a obedecer o necesita que le quiten de arriba la condena a muerte? Y esto es un tema que por muchos años lo hemos estado discutiendo, sobre todo cuando estamos discipulando a las personas. Yo debo llevar a las personas a entender la importancia de la obediencia, o debo llevarlas primero a Cristo para que entiendan, ¿verdad?, cómo encuentran la liberación de la condenación a muerte que ya el pecado les ocasiona. En ocasiones, nosotros presentamos el Evangelio al revés. Muchas veces tratamos de que la persona venga a la iglesia, obedezca, diezme y ofrende, permanezca con nosotros, les enseñamos que está mal, que no pueden hacer, que deben hacer. Y muchas veces nos olvidamos que hemos descontextualizado la secuencia del Evangelio. Lo primero que una persona tiene que entender es cuál es su realidad, cuál es su condición, por qué necesita un Salvador, cómo el pecado lo afecta, cómo funciona la mecánica de la salvación y cómo Cristo lo primero que hace es quitar de nosotros la condena a muerte que ya gravita sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo entonces la asume. Y luego que eso ocurre, entonces podemos entrar ahora al programa de eh, cómo vivir en la vida cristiana, ¿verdad?, libre de la problemática del pecado en la medida que el Espíritu Santo va trabajando en las vidas de cada uno de nosotros. Quiere decir que antes eh, de la santificación o del proceso de la experiencia de la vida cristiana está la justificación, el entender cómo Cristo ha ocupado mi lugar de condenación, me ha librado de la ley del pecado, me ha librado del acta de decreto que gravitaba sobre mi vida, y entonces ahora yo lo acepto como Salvador. Una vez entra la justificación, entonces ahora inicia el proceso
de la santificación. Mañana vamos a ver en el tema de la naturaleza de Cristo, vamos a solo a tocar algunos detalles, pero ustedes se van a dar cuenta que la iglesia popular lo hace al revés. La iglesia popular presenta el concepto de que si tú obedeces los sacramentos de la iglesia, si tú tienes una vida de completa obediencia, entonces Dios te va a justificar. ¿Ven? Y ese fue el grave problema de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante entra Lutero con mucho antes que Lutero, John Wesley. Si ustedes leen El Conflicto de los Siglos, es un libro espectacular, se van a dar cuenta que la reforma en realidad no inicia con Lutero. Ya habían grandes reformadores que venían cuestionando la manera en cómo la iglesia había planteado la mecánica de la salvación. Y para la iglesia, en aquellos tiempos, la salvación usted la obtenía cuando usted empezaba a portarse bien, a hacer obras de caridad, actos de justicia, ¿verdad? Y entonces Dios decía, wow, este Ricardo es tan bueno que ahora lo voy a justificar. Quiere decir que en los tiempos de la reforma, lo que se enseñaba era, primero, tú tienes que actuar bien y luego entonces Dios te perdona. Lutero intentó muchas veces portarse bien, ¿verdad? Se castigaba, tenía a su entender, una estrecha relación con Dios, hacía grandes esfuerzos por no pecar y al final del día terminaba dándose cuenta de que no podía hacer otra cosa que pecar. Entonces, Lutero se da cuenta, ¿verdad?, de la problemática que él tiene porque, de hecho, en una de sus declaraciones él dice, si alguien, ¿verdad?, hubiese entrado al cielo por causa de sus obras, yo sería esa persona. Y pienso que Lutero entendió, al igual que el apóstol Pablo, eh, la imposibilidad de yo tratar de producir rectitud o justicia sin antes tener una conexión con Cristo, entender quién es Cristo, entender cómo funciona, ¿verdad? La mecánica de la salvación. Y eh, fue confrontado, tanto Lutero como el apóstol Pablo, fueron confrontados ambos ante esta realidad. Entonces, es importante, mi querido, cuando ustedes estén trabajando con una persona no creyente, que ellos entiendan que son pecadores, entiendan que necesitan un Salvador y luego entonces vendrá el concepto de la obediencia. Es muy interesante porque cuando uno discute estas cosas con amigos, relacionados y demás, uno puede inferir, ¿verdad? Uno se da cuenta de que en la mente de las personas ellos entienden que no son tan malos porque hay personas que son peores que ellos. Bueno, yo no soy tan malo como lo que yo veo en las noticias, como lo que veo allá, y entonces en realidad yo no necesito tener así eh, una relación, ¿verdad? A nosotros nos dicen a veces que somos fanáticos. No necesito ser fanático para ser bueno, porque yo soy más o menos bueno. Entonces, esa tesis de que yo soy más o menos bueno, muchas veces le impide a la persona venir a una relación mucho más estrecha con el Señor. A veces queremos que nuestros hijos sean cristianos, obedezcan, o nuestros familiares cercanos, nuestra esposa, nuestros esposos. Queremos que conecten con el Señor. Entonces tratamos de enseñarle los principios de la obediencia cuando la persona en realidad necesita darse cuenta que está perdido. O sea, mientras la persona no se da cuenta que está perdido, nunca va a invocar un Salvador. Entonces, en el Evangelio, ¿verdad? El orden de los factores altera el producto. El Evangelio, la manera en que yo voy a abordar a una persona al momento de discipularlo, es que la persona pueda entender cuál es su realidad, cuál es su condición. Y eso hay que hacerlo con amor, con el tacto debido, pidiendo la dirección del Espíritu de Dios. A veces somos un poquito agresivos, ¿verdad? Tratando de que las otras personas, pues, abandonen el pecado y queremos tener resultados rápidos. Siempre pongo el ejemplo
de el tacto que tenía Cristo en estas cosas. Por ejemplo, el caso de Pedro. Pedro andaba con una espada. Durante 3 años y medio, Pedro andaba con una espada enganchada en el cinto, ¿no? Y entonces uno se ríe porque uno dice, wow, pero Jesús nunca le habló a Pedro de esta bendita espada. Andar con una espada en el cinto debe ser una cosa terrible porque usted se va a sentar a comer y tiene que rodar la espada. No es un cuchillo para pelar naranjas, lo que Pedro tenía, era sencillamente una espada. Y andaba con su espada para acá y para allá 3 años y medio hasta que le corta la oreja a Malco, ¿no? Y ahora Jesús toma la oreja de Malco y se la pega. Y yo pienso que ahí por primera vez Pedro se da cuenta de que esa espada no tiene sentido. O sea, Cristo le toma 3 años y medio decirle a Pedro, Pedro, ¿qué haces tú con una espada andando conmigo? O sea, es una manera de uno darse cuenta del tacto de Cristo en el proceso de la enseñanza, ¿verdad? O sea, hay un tiempo para ir enseñando las cosas, hay un tiempo en que tú le ayudas a la persona a entender, ¿verdad? Eh, que está muy apegado a instrumentos que sencillamente no necesitan. Entonces, nosotros necesitamos este, entender estas cosas porque cuando usted conecta a la persona con Jesús, la persona va a ser atraída a Cristo. Cuando la persona entiende, ¿verdad? Empieza a, como dice el texto bíblico, probar y ver que es bueno Jehová. Cuando las personas comienzan a probar el hecho de que pasar tiempo con Jesús comienza a modificar sus caracteres, comienza a transformar sus vidas, entonces ahora las cosas comienzan a tener sentido. Entonces, lo primero que le debemos explicar a las personas es cuál es su realidad y cómo Dios los ha justificado, los ha reconciliado con Él y luego entonces cómo esa reconciliación pasa a ser justificación por medio de la fe. Ayer veíamos, ¿verdad? Eh, digamos, en síntesis, veíamos el conflicto aparente entre Romanos 5.1 y Romanos 5.18. Hay personas que se plantan en Romanos 5.1 y otros que se plantan en Romanos 5.18, cuando en realidad los dos textos trabajan juntos. En Romanos 5.18, el apóstol Pablo le quiere decir a la iglesia, perdón, que la condenación de Adán tuvo un efecto global y de la misma manera la justificación de Cristo tuvo un efecto global. Ahora, esta justificación se hace efectiva en mi vida cuando por la fe yo la escucho, la recibo, la acepto, la abrazo. Cuando yo creo, ¿verdad?, en lo que Cristo ha hecho en mi favor, entonces la justificación pasa a mi cuenta de forma personal. Poníamos el ejemplo en el día de ayer del decreto de Ciro. En el decreto, Ciro autorizaba a todos los hebreos que estaban en Babilonia, ¿verdad?, de que podían regresar a Jerusalén, edificar, ¿verdad?, regresar a su pueblo, edificar el templo de Dios y tenían el permiso del gobierno para regresar. Quiere decir que este decreto, que incluye a todos los judíos, a todos, ya se había activado. Ahora, era responsabilidad de las personas aceptar, ¿verdad?, la invitación de regresar o no aceptarla. Y ellos eran libres para tomar la decisión. Muchos la tomaron, otros no la tomaron. Muchos regresaron entonces a Jerusalén, otros no lo hicieron. Eso lo mismo pasa con lo que Cristo hace en nuestro favor. O sea, el sacrificio supremo de Cristo involucró a toda la humanidad en el sentido de, como dice el texto bíblico, Cristo murió por todos y por todos murió. Cristo ocupó nuestro lugar de condenación. Quiere decir que su sacrificio involucra incluso a los niños que no han nacido. O sea, lo que Cristo hace en la cruz del Calvario, entonces, incluye desde Adán hasta el último pecador que exista al final de los tiempos. El sacrificio de Cristo incluso traspasa las barreras del tiempo. Y Cristo, a través de ese sacrificio, ofrece una libertad real y efectiva
para todos. Habrán personas que no lo creerán, otros oirán el decreto, ¿verdad? El decreto de salvación de parte de Dios y dirán, sí, eso es interesante, pero yo estoy bien en lo que estoy haciendo, estoy cómodo. Pero habrá otros que dirán, wow, tenemos un perdón real, Dios nos ha perdonado nuestros pecados, Cristo pagó el precio de nuestra salvación, entonces yo lo acepto como mi Salvador personal. Y cuando eso ocurra, pues entonces estaremos listos o preparados para regresar a la Canaán celestial. Entonces ayer básicamente nos quedamos ahí. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo el apóstol Pablo entendió la mecánica de la cruz. Y Pablo empezó eh, en su ministerio a cambiar su discurso de fariseo, centrado en las más de 2000 leyes que habían que obedecer en la estructura farisaica, ¿verdad? Cambiar ese esquema lo cambió por la cruz. En 1 Corintios 2:1 y 2, él dice, así hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué Pablo le dice a los corintios que cuando fue a ellos fue ahora con presentarle a Cristo? Pablo había ido a Atenas, de hecho había estado allá en el foro ateniense donde estaban los principales filósofos, los griegos eran grandes filósofos, y entonces empezó a hablar de una cantidad de cosas, empezó a hablar de una cantidad de cosas y los atenienses no entendieron bien el negocio, ¿no? Entonces Pablo se da cuenta de su grave error de que entró con estructura filosófica a, a los griegos, ¿verdad? En Atenas, y solo una o dos personas aceptaron al Señor. Cuando va ahora a Corinto, dice, no, a partir de ahora yo voy a presentar a Cristo y a Cristo crucificado y voy a centrar mi mensaje de predicación en esa línea, en presentar, ¿verdad? La realidad de que Cristo tiene primacía sobre todas las cosas y cómo Cristo entonces se convierte en el vehículo de la salvación real y efectivo en la vida de todo ser humano. En Gálatas 6:14, él declara, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Quiere decir que Pablo ahora cambia su forma de presentar el Evangelio, poniendo a Cristo en el centro de toda la ecuación de la salvación. Dios ya había compartido el mensaje de la cruz con Abraham. Por medio del sacrificio de Isaac, Dios enseñó a Abraham la enseñanza de la cruz. Ustedes saben que en Génesis 22 eh, se nos enseña que Abraham, el padre de la fe, ha mentido. Y en Génesis 22, entonces Dios procede a probar al patriarca. Entonces, por medio de la prueba, Abraham ahora puede entender cuál es el costo de redimir una mentira cuando tiene que entregar a su hijo. Ven, el texto dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y ahora Dios le dice a Abraham, Abraham, para que tú sepas básicamente cómo se paga un pecado, toma tu hijo Isaac, a quien tú amas, tu único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiere decir que Abraham ahora comienza todo el camino a reflexionar sobre la problemática, ¿no? Y lo que Dios le está pidiendo y toma, ¿verdad?, a su hijo y lo lleva hasta allá. Hebreos 11, 17 y 19 narra este hecho, cuando está hablando del tema de cómo funciona la fe. Y el texto declara, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Quiere decir que el sacrificio de Isaac
es una comparación real de parte de Dios a Abraham para que Abraham pueda comprender el costo del pecado. Dios al final proveyó el cordero a Abraham, ¿verdad? Que ven el cordero aquí en la esquina, estaba, dice el texto, atrapado en un zarzal, y el cordero finalmente fue el sustituto en esta problemática, ¿no? Cuando, cuando Cristo muere en la cruz, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Dios está cargando el pecado, Dios lo está asumiendo. Cuesta mucho entregar a una persona que uno ama. En el mismo monte Moria, años más tarde, Dios entregaba a su Hijo para redimir nuestros pecados. El monte Moria más tarde vino a ser el monte Calvario. Esto es interesante porque el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham, ve ahí y ahí sacrifícame a Cristo, ahí estaba, ahí estuvo el Calvario exactamente en ese mismo monte, ¿no? En las afueras de Jerusalén. Y hay unas ilustraciones aquí interesantes cuando comparamos el monte Moria y la cruz de Cristo, ¿verdad? En la historia de Abraham e Isaac, Abraham entrega a Isaac su único a quien amaba. En el caso de Dios y Jesús, Dios entrega a Jesús su único a quien amaba. Isaac aceptó ser entregado. Y esto es un punto muy importante de la historia porque Isaac ya era un adolescente. Él pudo haber pensado y decir, bueno, mi papá se volvió loco, Dios nunca ha pedido un sacrificio humano, no, yo no voy a aceptar ser sacrificado. Ya era un mozalbete fuerte, pudo haber salido corriendo. No, Isaac aceptó, ¿verdad? Lo que Dios le había pedido a su padre y aceptó ser el sacrificio. Jesús también aceptó dar su vida, entregarla en favor de cada uno de nosotros. Isaac carga la leña hasta la cima del Moria. Jesús carga la cruz hasta la cima del Calvario. Abraham declara, Dios mismo se proveerá de cordero en Génesis 22:8. En 1:29, Dios ya provee el cordero que quita el pecado del mundo. Simbólicamente, Abraham recibe de vuelta a Isaac de la muerte. En Hebreos 11:19, Dios recibe de la muerte a Cristo luego de ser resucitado, Hechos 13:30. Quiere decir que aquí tenemos un paralelismo extraordinario entre la experiencia de Abraham e Isaac en el monte Moria y la experiencia de Dios y Jesús en el monte Calvario, ¿no? Ahora, en según 1 Corintios 15:22, ¿cuántos tienen que morir a causa del pecado de Adán? Aquí estamos haciendo un pequeño repasito de lo que ya hemos visto. En Adán todos morimos. Todos los seres humanos estuvimos vinculados con Adán desde el momento en que fuimos creados, fuimos vinculados a Adán y el pecado de Adán entonces nos provocó a nosotros un problema de pecado y de muerte. ¿Cuándo fue ejecutada esta condenada vida mundanal y en quién? Jesús hablando dice, ahora es el juicio. La palabra juicio en el griego en el Nuevo Testamento se puede traducir, es la misma palabra para traducir a condenación. Condenación y juicio son, utilizan la misma palabra, el contexto sencillamente es quien le permite al traductor bíblico, en este caso, si usamos la Reina Valera, pues a los amigos Cipriano y Casiodoro, eh, el contexto los lleva a determinar si esta palabra entonces se va a traducir como juicio o como condenación. Pero ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice el texto, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Quiere decir que Jesús eh, está enseñando que él iba a juzgar el problema del pecado y él iba a asumir, porque el texto dice, decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Él va a asumir, ¿verdad? La carga de nuestro pecado. Y Dios puede hacer esto porque Cristo entonces se presenta aquí como el segundo o el último Adán. Debido a que toda la humanidad estaba vinculada con Adán, su pecado representativo arruinó la posteridad de sus herederos. Asimismo, Dios vinculó a toda la humanidad en Cristo o con Cristo, y por su vida y su muerte proveyó al mundo la vía para alcanzar la salvación. Esta salvación entonces la obtenemos por medio de la fe.
Según 2 Corintios 5:14, ¿cuántos estaban implicados en la muerte de Cristo? Dice el texto, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constreñir significa nos compele, nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Quiere decir que en 2 Corintios 5:14, la frase uno murió por todos nos indica que Jesús murió por toda la humanidad. Sin embargo, el beneficio de su muerte solo es efectivo para los que por la fe le reciben y se identifican con él en su muerte y resurrección. Ustedes recuerdan, 1 Juan 2:2 dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si ustedes recuerdan, la palabra propiciación significa aplacar la ira. Dios está colocando la ofrenda que va a aplacar su ira frente al problema del pecado cuando Él nos entrega a Cristo, ¿no? ¿Qué hizo Dios a Cristo para que nosotros fuésemos declarados justos? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al asumir nuestra condición humana, pero sin pecado, Cristo se convirtió en el segundo Adán. En la cruz Él fue hecho pecado, asumiendo nuestra justificación. 1 Pedro 2:24 nos dice entonces quiénes murieron cuando Jesús cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y el texto dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En la cruz Cristo carga con mi pecado y con tu pecado. Y ya la condena que el pecado ejerce sobre el ser humano pecador ya es cargada por Cristo. Ahora cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, mi condena pasa a la cuenta de la cruz y la vida de Cristo pasa a mi cuenta, su vida eterna. Entonces, dado que nuestros pecados son el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa, a Jesús cargar y pagar nuestros pecados en la cruz, cargaba y pagaba nuestra condena. Como resultado de nuestra muerte en Cristo, Dios trata profundamente la raíz del problema del pecado, y este es el poder salvífico de la cruz. En otras palabras, antes de Dios trabajar con mi comportamiento, con mi obediencia, Él va a remover la condena a muerte eterna que gravita sobre mí como pecador. Ese es el primer paso. Entonces ahora que Dios resuelve esa condena a muerte, si hacemos el ejemplo del hígado, ahora que Dios me ha dado el hígado nuevo, ahora yo puedo seguir adelante en la vida. Ahora Dios va a trabajar entonces con el problema de la obediencia o de la adicción al pecado. ¿Qué confesión hace Pablo acerca de sí mismo en relación con la ley? El apóstol Pablo le gustaba mucho hacer rejuegos de palabras. Y él dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Entonces aquí hay un rejuego de palabras, ¿no? Pablo está diciendo, por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Quiere decir que Pablo está claro en que para él vivir, él tiene que morir, porque la condena de muerte está gravitando en su vida. ¿Ven? Como todos hemos pecado, tenemos que morir. La ley demanda nuestra muerte. Entonces Jesús ahora es clave aquí porque Jesús no viene a acabar con la pena de muerte que pende sobre nuestra cabeza, vino a cumplirla. Entonces en Cristo estamos muriendo a la ley para vivir para Dios. ¿Cuándo murió el apóstol Pablo a la ley? ¿Por qué? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Quiere decir que el apóstol Pablo entendió que a través de la cruz de Cristo, él quedó liberado del problema del pecado. Él murió con Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la primera respuesta del Evangelio a la problemática de que el pecado está presente en nosotros, nos gobierna y esclaviza y nos culpa y nos condena a muerte, es la cruz de Cristo. Cristo muere en mi lugar. Cristo asume mi condenación, ¿verdad? Y la penalidad del pecado. Al aceptar por la fe la cruz de Cristo, entonces somos liberados de la culpabilidad y el castigo del pecado, y ahora entonces empezamos a ser capacitados para obtener libertad del poder o la esclavitud, así como de la presencia del pecado en nosotros. ¿Durante cuánto tiempo la ley del pecado tiene dominio sobre nosotros? El apóstol Pablo dice aquí en Romanos 7:1, ustedes ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley,
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dado que la paga del pecado es la muerte, esta condena pende sobre nosotros siempre y cuando estemos vivos. Es solo cuando morimos que estamos en libertad de esta maldición de la ley. Quiere decir que una persona que no conoce el Evangelio está literalmente condenado a muerte eterna. Entonces, él se da cuenta de que la única forma de librarse de esta condena de muerte eterna es muriendo eternamente. Entonces, mientras él no muera, entonces no puede quedarse libre de la ley. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La ley se va a enseñorear del hombre entre tanto que esté vivo. Ahora, ¿cómo nos liberta Dios de estar bajo la ley? Así también ustedes, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Quiere decir que cuando por la fe aceptamos la muerte de Cristo como nuestra muerte, entonces Dios dice, ok, Ricardo ha muerto. Ya cumplió contra la ley del pecado, ya satisfizo la ley del pecado, porque Ricardo murió cuando mi hijo murió. Cuando Ricardo acepta a Cristo como su salvador personal, entonces la muerte de Cristo es la muerte de Ricardo, y para los fines del lugar, él ya ha muerto. Ya el pecado no puede decirle, oh, señor Ricardo, usted tiene que morir eternamente. Porque Jesús le dice, no, pero ya Ricardo se murió eternamente. Oh, ¿y cuándo? O cuando yo morí. Cuando yo morí, ya él murió. Quiere decir que ya pecado, él no puede morirse de nuevo. Ya yo pagué por su muerte. Habiendo sido libertado de estar bajo la ley, entonces, ¿cómo debo vivir? Pero ahora que estamos libres de la ley, fíjense, no es que estamos libres de los mandamientos de Dios, estamos libres de la condena que la ley ejerce o gravita sobre nosotros, porque el texto lo está diciendo así. Ahora que estamos libres de esa condena que gravita sobre mí como pecador por haber muerto en Cristo, cuando Cristo murió, yo morí aquella orden de ejecución a muerte eterna. Entonces dice el texto, ahora que estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, ¿verdad? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Dice, pero ahora que estamos libres de la ley, vamos a servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El creyente, quien ha aceptado a Cristo y ha sido liberado de la ley que demandaba su muerte, ahora le sirve a Dios por amor. Y este es el espíritu en que actúa, ya que el espíritu de la ley es el amor. El incrédulo, por supuesto, va a permanecer siempre en temor y siempre está asustado de que el juicio de Dios le va a llegar, le va a llegar, le va a llegar. El creyente ya sabe que el juicio de Dios no le va a llegar porque ya él murió y murió cuando aceptó a Cristo como su sustituto. De acuerdo a Colosenses 3:3, ¿qué verdad declara Pablo en relación con aquellos que creen en Cristo? El texto entonces nos dice, porque ustedes ya han muerto, que ustedes murieron en Cristo, y la vida de ustedes ahora está escondida con Cristo en Dios. Entonces un cristiano es aquel quien por la fe ha muerto en Cristo la antigua vida de pecado y ahora resucitado en Cristo para servirle en novedad de vida. Y este es el verdadero significado del bautismo. Dios ahora protege su vida. Ahora nuestras vidas quedan escondidas, dice el texto. Un texto muy lindo. Las vidas de ustedes quedan escondidas con Cristo en Dios. Ahora Dios dice, esta vida de Ricardo, esta vida de Inael, o de Joel, o de cada uno de ustedes, ahora yo la tengo conmigo, está protegida conmigo. Primera Timoteo 2:11, para que podamos vivir con Cristo, en primer lugar, ¿qué debe suceder? Dice el texto, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces, se van dando cuenta, el apóstol Pablo está relacionando nuestra muerte, ¿verdad? Nuestra muerte para satisfacer la demanda del pecado por medio de la muerte de Cristo. Si yo soy muerto con Cristo, entonces ahora yo voy a empezar a vivir con Cristo. En este mundo, nosotros comenzamos con la vida, naciendo, y terminamos con la muerte, muriendo. En el reino de Dios es todo lo contrario. Nosotros empezamos muriendo a la vieja vida condenada
y terminamos ahora viviendo con la vida eterna de Cristo. Según Romanos 6:7, ¿qué debe tener lugar antes que podamos experimentar la libertad del pecado? El texto dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si usted lee este texto en inglés, dice, for he who has died, porque quien ha muerto ha sido libre del pecado. Es decir, que la palabra justificado o perdonado también se puede traducir como libre o absuelto. Entonces yo no puedo experimentar justificación de vida en Cristo a menos que primero me identifique con su muerte. Y es aquí donde volvemos al punto de que yo no puedo pensar en que voy a producir justicia que a Dios le agrade o que yo puedo comprar la salvación con algún medio mientras todavía yo no muera eternamente. Y eso se logra cuando he muerto en Cristo. Entonces, justificación es un término legal que indica que alguien cumple o paga la condena de otro. Entonces, por medio de la cruz, Cristo nos ha justificado legalmente. El pecado demandaba de manera legal la muerte del pecador. Y Cristo legalmente la asumió. Cristo ahora ha pagado la demanda de muerte que el pecado exigía a cada creyente que lo ha aceptado como Salvador. Entonces, este término justificación viene a ser entonces el primer elemento del ataque del Evangelio frente al problema del pecado. Cuando analizamos el texto allá de arriba, justificado, liberado, también se puede traducir como libre o absuelto. Entonces, la cruz se convierte en el poder de Dios para salvación, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 17 y 18. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces es extraordinario porque ahora la cruz me está diciendo a mí muchas cosas interesantes. Me dice, Ricardo, yo morí en tu lugar, ya la pena de muerte eterna no gravita en tu vida porque me aceptaste como tu Salvador y ahora mi muerte se convierte en tu muerte y mi vida se convierte en tu vida. Esa es la transacción de la cruz. ¿De qué otra cosa nos libra la cruz de Cristo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el pecado es un doble problema. Además de ser la transgresión de la ley, también es un principio, una fuerza que reside en nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto es lo que hace que nosotros, pecadores, seamos incapaces de hacer lo que es correcto. Eso te lo ve en Romanos 7, 14, 25, cuando el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? El mal que no quiero hacer lo hago y el mal que no quiero hacer lo hago y el bien que quiero hacer no lo hago. Entonces, el pecado definitivamente no es tan solo una acción, es una condición o estado en el que nacemos todos los seres humanos. Y a través de la cruz de Cristo, entonces somos liberados de esa condena del pecado y al mismo tiempo de la esclavitud al que éste nos somete. Según Romanos 6:22, ¿qué clase de vida debe vivir un creyente? Dice el texto, más ahora que ustedes han sido libertados del pecado. Ahora ya acepté a Jesús, he muerto a las demandas de la ley del pecado, dice el texto. Ahora que tú has sido libertado del pecado, ahora te conviertes en siervo de Dios, teniendo como un fruto, y aquí entra de nuevo la palabra de la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, el fruto de la santificación. La santificación la va a provocar el Espíritu Santo. O sea, santificación es apartarme, ¿verdad? Apartarme del mundo para dedicarme a algo sagrado. Voy a tener como fruto la santificación y como fin supremo ya la vida eterna. Entonces, siendo libre del pecado, el creyente deberá vivir una vida que agrade a Dios. Esto entonces nos enseña que el hecho de que la cruz de Cristo nos ha libertado de la condena a muerte que establece la ley del pecado, eso no es una licencia para pecar, no es una licencia para vivir como a mí me plazca. Y es aquí a veces donde
tenemos diferencias con nuestros hermanos cristianos que entienden que la cruz o aceptar a Jesús como Salvador personal, entonces es una licencia para ellos ahora continuar pecando, porque ahora ya Dios los perdonó y ellos pueden vivir de esa manera como quisieran, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo crucificado como nuestro Salvador y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos aceptando la salvación tanto de la culpa y el castigo del pecado como del poder y la esclavitud del pecado. El lunes vamos a estar viendo el bautismo en Cristo, no se pierdan el tema, porque en el bautismo es donde hay un cambio de dirección en nuestra mente, hay un cambio de amo. El amo pecado que antes me controlaba, ahora es cancelado para que el amo Cristo entonces venga a tomar el control de mi mente, de mi vida, de todo lo que hago, de toda la gestión de vida mía, ¿no? ¿Qué les dijo Jesús a los que se niegan a asumir su cruz? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Al Cristo asumir nuestro lugar de condenación, su castigo sustituye nuestro castigo. Creer o seguir a Cristo es entonces aceptar su cruz como nuestra cruz. Según Lucas 9:23, ¿con qué frecuencia el creyente debe tomar su cruz para seguir a Cristo? Dice el texto, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. El creyente debe tomar su cruz cada día, diariamente. Ahora, en la Escritura solo hay una cruz que salva y es la cruz de Cristo. Cuando somos bautizados o muertos en Cristo, la cruz de Cristo se convierte en la cruz del creyente. Hay muchos cristianos que cometen el error de separar la cruz que tienen que soportar de la cruz de Cristo. A veces he escuchado cristianos que dicen, esta mujer que Dios me ha dado es la cruz mía, ¿no? No, esa no es la cruz suya. La cruz suya es la cruz de Cristo y usted tiene que morir a esa vieja naturaleza todos los días. Eh, un cristianismo práctico nos lleva a coincidir con el apóstol Pablo, quien tenía claro el concepto de morir cada día. El apóstol Pablo declara aquí, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y él pregunta a ustedes, ¿por qué Pablo tiene que morir cada día si ya murió cuando aceptó a Cristo como Salvador personal? Porque Pablo, como le decía muy bien, él sabe que Pablo es carnal. Y aunque él se levantó en la mañana de hoy, ¿verdad? Diciendo, Señor, hoy muero para que tu Espíritu Santo me controle en este día. Y mañana tiene que orar lo mismo, decir, Señor, hoy voy a morir para que tu Espíritu Santo me controle. Aquí la pregunta que surge es, ¿por qué Pablo tiene que morir todos los días? Si ya se murió, ¿por qué tiene otra vez que volver a morir al día siguiente, el día siguiente, el día siguiente? Ah, porque algo tuvo que haber pasado entre el día de hoy que él murió en la mañana y el día de mañana que él tiene que volver a morir. Él tuvo que haber resucitado en el día y el viejo Pablo otra vez salió con sus ideas a tratar de controlar a Pablo. Entonces, él sabe bien que a menos que no muera Pablo, el Espíritu de Dios no puede entrar a actuar en nosotros. Y por eso, mis queridos, es que nosotros, aun siendo creyentes, a cada rato pecamos. Pecamos porque somos carnales, el Espíritu de Dios quiere producir rectitud de nosotros, viene a morar en nuestras vidas, viene a dirigir y a controlar, pero a veces yo le quiero decir al Espíritu de Dios, mira, aquí no te voy a dar participación en esto. Esta decisión la quiero yo tomar. Y el Espíritu dice, bueno, pues está bien, pues tómala. Y pum, caemos. Se venimos de nuevo, oh Señor, mira, ¿sabes qué? Esto no salió bien. Ah, qué bueno que ya lo sabes. Entonces déjame seguir dirigiendo, sigo dirigiendo. Después le digo al Espíritu, Espíritu, aquí, espérate, sal un momentito porque aquí yo quiero tomar esta decisión. Entonces Pablo sabe muy bien que este es un proceso diario. Y aquí entendemos entonces que la justificación no es solo un asunto puntual, sino que es un asunto diario. O sea, todos los días hay que morir, hay que crucificar al viejo Ricardo. Todos los días. Y esa es la lucha del cristiano, esa es la batalla de la fe. O sea, diariamente Ricardo tiene que morir. Y diariamente yo no quiero morir, yo quiero seguir controlando
seguir tomando mis decisiones, seguir peleando con todo el mundo, seguir la lucha diaria, porque yo quiero hacerlo, yo quiero tener el control. Y mi lucha como cristiano es entonces la lucha entre Ricardo y el Espíritu de Dios. Y Pablo está diciendo, yo les aseguro, hermanos, que yo cada día muero. Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que una de las tareas fundamentales en la experiencia cristiana es mantener muerta la naturaleza carnal que ya habíamos decidido cancelar cuando vinimos a Cristo. Ejemplo dio Jesús de la naturaleza para ilustrar la cruz. Jesús dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Cristo da el ejemplo del grano de trigo que cae en la tierra y muere como un símil de su muerte que lleva mucho fruto. ¿Cómo aplicó Jesús esta verdad al creyente? Él dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Al igual que la semilla debe morir para que en la primavera germine la vida y dé frutos, así también nosotros debemos morir a la antigua vida de pecado para poder resucitar en novedad de vida y dar frutos para Dios. Entonces el principio de la semilla es el principio de la cruz. O sea, a menos que yo no muera, el fruto no se va a producir. ¿Qué dice el apóstol Pablo en este mismo sentido que explicaba Jesús? El apóstol Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces el cristianismo no es una mejora o una modificación de la vida de pecado con la que hemos nacido. No es que antes yo era muy malo y ahora que me convertí soy menos malo. No, es el intercambio de mi antigua vida carnal por una vida ahora guiada por el Espíritu de Dios. Es la ejecución del viejo Ricardo para que ahora los principios del Espíritu de Dios, los principios de Cristo, el carácter de Cristo, comience ahora a operar en mi vida y a funcionar en mi vida. Entonces, es interesante porque en el tema, por ejemplo, nosotros en Cristo analizamos 1 Juan 5, 11 al 12, que declara que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, la vida eterna que necesitamos se encuentra realmente en Cristo. ¿Qué actitud debe tener un cristiano hacia la carne o hacia la naturaleza pecaminosa? Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, como cristianos debemos considerarnos muertos junto a nuestras pasiones y deseos carnales. Solo si permitimos la presencia del Espíritu Santo podemos ser capacitados para crucificar esta vieja naturaleza. El mártir alemán Dietrich Bonhoeffer llegó a la conclusión de que la vida misma es el costo del discipulado. Él escribió un libro, ¿verdad? El costo del discipulado, y él dice aquí en este libro, cuando Cristo te llama a seguirle, Él te está llamando realmente a morir. Terminamos este tema con la historia de un perdón. Estados Unidos versus Wilson. En el año 1833, George Wilson fue acusado de robar el correo de los Estados Unidos en Pensilvania. Este señor se robó el correo, la diligencia, y la ley demandaba la muerte por esta situación, ¿no? El tema del correo en los Estados Unidos era un tema muy delicado. Ahí venía, ¿verdad? Podía venir dinero, podía venir noticias muy importantes. Y los Estados Unidos habían establecido que un robo al correo era un tema, era un crimen penal. Y Wilson fue entonces acusado y condenado a muerte, ¿no? En su juicio, él fue declarado culpable y condenado a muerte. Sin embargo, un grupo de amigos hablaron con el presidente Andrew Jackson, intercedieron por Wilson y Wilson fue perdonado por el presidente. Interesante porque ahora a Wilson le llega en la cárcel, ¿verdad? El decreto de perdón del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Wilson rechazó el perdón. Interesante, ¿no? O sea, esta es la primera vez que algo así ocurría. Y entonces nadie sabía qué hacer porque a este hombre lo han perdonado y él dice, no, no, a mí no hay que perdonarme, a mí hay que matarme. Yo cometí un error, a mí hay que ejecutarme. Entonces, este caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos
para que se pronunciara sobre el caso. Entonces, la decisión fue que si el prisionero no acepta el perdón otorgado, este no tiene efecto. Un perdón es una escritura cuya validez es esencial y la entrega no está completa sin aceptarla. Esto significa, decía entonces la declaración de la Suprema Corte, que esta oferta de perdón puede ser rechazada por la persona a quien se le entrega. Y si esta persona rechaza el perdón ofrecido, no existe poder en este tribunal, la Corte Suprema, para obligarle a ejercerlo. Y Wilson fue ahorcado. Entonces, así como lo ocurrido en este lamentable caso de George Wilson, a quien le fue otorgado el perdón por su falta, cada ser humano tiene acceso al perdón otorgado por Dios en Cristo. Y este perdón o justificación es un regalo y como tal podemos aceptarlo o rechazarlo. Aceptar la justicia de Cristo, su justificación, implica nuestra absolución a la muerte eterna, que es la demanda de la ley del pecado. El pecado demanda la muerte, el pecado paga con muerte. La forma en que el pecado se relaciona con nosotros es demandando nuestra muerte. Pero rechazar esta justicia, entonces, implica nuestra condenación eterna, pero la buena noticia es que a través de Cristo nosotros entonces accedemos a la vida eterna. ¿Quieres aceptar hoy esta justicia de Cristo y entregarle tu vida a Él? Entonces el tema nos pregunta aquí, mi respuesta al tema, ¿entiende usted que cuando Cristo murió en la cruz, la vida adánica con la que usted nació también llegó a su fin en Él? ¿Cree usted que en cambio Dios le dio la vida eterna a su Hijo para que pueda vivir para siempre? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos que si bien Jesús murió por toda la humanidad, el beneficio de su muerte es solo efectivo, ¿verdad?, para los que por la fe le reciben y se identifican con Él en su muerte y resurrección. También aprendimos que por la fe aceptamos la muerte de Cristo como nuestra muerte y su vida como nuestra vida, experimentando la justificación, y de esta forma somos libertados para vivir vidas santas. Aprendimos que la justificación es la primera respuesta del Evangelio al problema del pecado. Cristo nos redimió de la penalidad que pesaba sobre cada uno de nosotros. Ahora ya el Evangelio entonces está listo, luego de este primer paso, a trabajar entonces en lograr que el pecado ya no me gobierne y me esclavice y lograr entonces remover el pecado de mi vida. El Evangelio está listo ahora para seguir adelante con sus contraataques al problema del pecado que nos afecta. Además aprendimos que el principio de la semilla es el principio de la cruz. Primero morimos para producir fruto y finalmente aprendimos que como todo regalo, esta justificación puede ser aceptada o rechazada. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu justificación. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias porque tu justicia está disponible para ser aplicada en nuestra cuenta. Gracias porque a través de la cruz de Cristo, tú nos perdonaste, nos libertaste, nos diste una nueva historia. Tú pagaste el precio de nuestra redención y a través de esta obra especial de Cristo, oh Señor, nosotros somos libertados de la condenación y de la penalidad que el pecado ejercía en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Señor, porque tú te ofreciste a pagar el precio de nuestra redención. Síguenos bendiciendo, Señor, danos este día, un día en tu presencia. Toma control de nuestras acciones, toma dirección total de nuestras vidas. Enséñanos a morir a la vieja naturaleza y enséñanos a depender completamente de la dirección de tu Santo Espíritu en cada accionar de nuestras vidas. Sigue bendiciendo la Unión Venezolana Occidental, al pastor también Orlando, sigue dirigiendo en esta gran responsabilidad que tú le has dado, y bendice en manera especial a todo el equipo de líderes, todo el equipo pastoral, todo el equipo de laicos, de ancianos de esta iglesia, y que tu evangelio pueda ser prosperado
con gran poder, con gran fuerza en toda la región de la Unión Venezolana Occidental. Gracias, Padre, que tu favor lo presentamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.